Muy buenos días chicos, un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar un poquitito del periodo renacentista. Habíamos visto anteriormente la Edad Media y lo que sería el periodo antiguo de la música. Bien, el Renacimiento básicamente es una etapa de revolución dentro de lo que serían las artes, o sea, no solamente las artes, sino que la filosofía, la literatura en sí. ¿Por qué? Porque se deja de centrar básicamente en lo que sería Dios y la religión y se empieza a notar de que o sea, se da una concepción diferente a la idea del ser humano, porque el ser humano está dotado de ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertos talentos, y antes se creía que todo era proveído por, obviamente, los dioses o por Dios. Entonces nace lo que sería el Renacimiento en el siglo XV y XVI, específicamente en Florencia, Italia, dándole una visión más humanista. Cronológicamente se ubica entre lo que sería la Edad Media y el Barroco, y con esto da inicio a lo que sería la Edad Moderna. Bien, eh, el Renacimiento fue muy corto, no fue muy largo, pero sin embargo aparecieron dentro de lo cultural y lo artístico varios personajes muy conocidos, como en el caso de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, el Greco, Cervantes, Shakespeare, entre otros. Y también, para que vean la importancia nomás del Renacimiento, en este periodo también se descubrió América. Galileo Galilei había expresado la frase o había expuesto su teoría de que el mundo era, o sea, la Tierra era redonda y no plana como se expresaba anteriormente. ¿Sí? O sea, una revolución en casi todos los aspectos. Bien, vamos a ver las características del Renacimiento en sí. Primeramente que las músicas se basan en los modos medievales, o sea, sigue teniendo ciertas características de la Edad Media, pero estos se utilizan con más libertad. Por más que ya no se centre básicamente en lo que sería la música religiosa o las partes religiosas en sí, igual la música sigue teniendo ciertas características del canto gregoriano, sí, que era el canto oficial de la música de la Iglesia Católica, como también se seguían componiendo y creando canciones o obras musicales en sentido religioso, ¿sí? No es que se deja de lado tampoco del todo. Bien, la sonoridad es más rica y plena y la música está escrita en un estilo más libre y expresivo. Los compositores tratan de fusionar las líneas melódicas dentro de la textura musical, que recuerden que básicamente en la Edad Media se utilizaba una textura homofónica que era que tenía una sola línea melódica. En este caso ya se trata de mezclar lo que serían varias líneas melódicas o fusionar entre sí, que se llama contrapuntismo o polifonía, que vamos a explicar en breve. Existe una mayor conciencia de la armonía, del flujo de acordes y de su progresión. Después dice, la música puede ser de estilo acórico, o sea, de textura homófona, que es la que viene obviamente del periodo medieval, o contrapuntística, que viene de la textura polifónica, utilizando la técnica de imitación para entrelazar las líneas musicales. Vamos a expresar primeramente de que en relación a esto del contrapunto, o sea, su aspecto más importante y general es que implica la creación de líneas musicales que se mueven independientemente unas de otras, pero que guardan una relación armoniosa entre ellas. Esa es la característica principal de la música de este periodo. O sea, tiene una línea melódica que se va de forma independiente, pero luego se le van mezclando otras líneas melódicas, para simplificar el contexto, una melodía. Se le va metiendo a eso otra melodía y otra melodía, pero que guardan relación entre sí. Vamos a escuchar esto dentro de un rato cuando escuchemos algunas obras de los compositores que vamos a aprender hoy en día, que son Orlando de Lassus y Palestrina, que son los más importantes del periodo. Bien, timbres característicos de los instrumentos renacentistas con tamaños y registros diferentes. Utilizaban la viola, utilizaban la flauta dulce y las chirimias. ¿Cuáles eran las formas musicales de este periodo? Las formas musicales religiosas habían de dos tipos. La misa, que era del canto gregoriano obviamente, y el motete, que ya tiene ya una polifonía diferente y ya no es más homófona como las anteriores. Las formas musicales profanas vocales son el madrigal y el villancico, y las formas musicales profanas instrumentales era el ricercare y la canzona, ¿sí? ¿Cuáles eran los principales compositores de este periodo? Y vamos a tener a varios compositores como Andrea Gabrielli, Giovanni Gabrielli, Orlando de Lassus,
Giovanni Pierluigi de Palestrina, Tomás Luis de Victoria, pero nosotros vamos a aprender hoy en día de dos, que tienen que ver con Orlando de Lasus, que fue llamado originalmente como Roland de Lasus y fue el compositor, o sea, uno de los compositores más importantes de la escuela franco-flamenca del siglo XVI, que creció en Hainaut siendo miembro del coro de la iglesia de San Nicolás. Después se afincaría en Múnich como maestro de capilla del duque de Baviera, realizando frecuentes viajes a Alemania e Italia y relacionándose con los principales personajes de la época. ¿Cuáles son las principales obras de Orlando de Lasus? El primer ciclo de motetes, el segundo ciclo de motetes, Salmi David Poneteniales, esto está en latín, y Tricinia, que es en el año 1588. Luego tenemos a Giovanni Luigi di Palestrina, que era un compositor italiano de música sacra, género para que el cual compuso 102 misas, 300 motetes, 133 madrigales con textos profanos, y fue un brillante organista que estudió con Mayaper, Lebel y quizás con Arcadel, y que impresionaría al cardenal Giovanni María del Monte. Luego al Papa Julio III, que lo contrata como maestro del coro y aquí en Palestrina dedica su primer libro de misas. Algunas de sus obras principales son el primer libro de madrigales a cuatro voces, Misa Marcelli, primera colección de madrigales espirituales y cánticos de Salomón. Estas son algunas de las obras de Palestrina que tienen que ver con el periodo del Renacimiento en sí. Bien, para poder entender básicamente todo esto, vamos a escuchar algunas obras y vamos a escuchar un motete, ¿sí? Que es una obra de Orlando de Lasus que se llama Osculetur me osculo, que está en latín obviamente, la canción, así que vamos a escuchar. Voy a poner desde el comienzo para que se pueda notar la polifonía. Se dan cuenta que hay varias voces y varias voces representan diferentes líneas melódicas básicamente. Cada uno hace cosas distintas, pero al estar todos juntas suenan como algo unido y no pierde esa relación. Cosa que no sucedía en la Edad Media. Ok, entonces es un motete. Yo les voy a dejar abajo en la descripción, obviamente para que ustedes puedan escuchar mejor la música y observar también. En este caso la obra se titula Osculetur me osculo, que es del periodo renacentista, ¿sí? El periodo de la época, entonces vamos a hacer este que dice, escucha atentamente los ejemplos musicales y luego anota los datos requeridos. Entonces, la obra se llama Osculetur me osculo, el periodo de la época renacentista, el compositor es Orlandus di Lassus, ¿sí? El estilo en este caso es un motete, entonces tiene que ver con tiene que ver con la música religiosa, y el género sería en este caso vocal. Vocal sería el género. Vamos a escuchar otra obra y ahora vamos a escuchar una obra de Palestrina específicamente. Vamos a escuchar una de sus obras. Conozco del comienzo. Se llama Sicut Servus.
Ok, así escuchamos entonces esta obra musical. Si se preguntan ustedes, profe, ¿y los instrumentos musicales no se utiliza de manera todo un canto a capela? Sí, también se utilizaban instrumentos musicales principalmente para la música profana, ¿sí? Em, y generalmente lo que hacían era acompañar a las voces, no estaba utilizado como los acordes o como la armonía que nosotros utilizamos o solemos escuchar hoy en día. Sí, era un poco distinto. Pero igual estas dos obras son las que vamos a analizar nosotros. Entonces, número 2 sería la obra, se llama Cid Cut Servus. El estilo es, perdón, el periodo de la época renacentista. El compositor es Giovanni de Palestrina. El estilo en este caso sería motete y el género sería vocal otra vez. El estilo motete, el género sería vocal. Y luego aparecen otros ejercicios ahí abajo que ya es básicamente hacer un resumen de la música renacentista, nombrar formas musicales de este periodo, que ya ustedes van a ir completando de acuerdo a la información que van a ir leyendo. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier duda o consulta me preguntan y con gusto les estaré ayudando. Un abrazo para todos.